Si tienes una vivienda en alquiler en España hoy, te sientes más como un gestor de problemas sociales que como un inversor. Entre la nueva ley de vivienda, los topes a los alquileres y una inseguridad jurídica que parece no tener fin, Hacienda se está llevando una rentabilidad que te pertenece solo a ti. Pero hay algo peor que la regulación y es que estés pagando impuestos por un beneficio que ni siquiera es real. La mayoría de los propietarios con los que trabajo llegan asfixiados, creyendo que su única opción es subir el precio para compensar la presión fiscal, sin darse cuenta de que tienen un agujero en su propia declaración de renta. Existe un gasto legal que no te quita un solo euro de liquidez hoy, pero que el 80% de los gestores olvida incluir o calcula mal. Si no estás aplicando la amortización correctamente, no solo estás perdiendo rentabilidad, estás subvencionando al Estado con tu propio patrimonio. Bienvenido y bienvenida a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visiranu y cada semana trabajo con inversores inmobiliarios que necesitan proteger su patrimonio de un entorno regulatorio cada vez más agresivo. Empezamos. Este contenido no es para quien tiene un piso heredado o un piso y se conforman con que se pague solo. Esto es para inversores que entienden que el ladrillo es un negocio y que en 2026 o eres estratega o eres el cajero automático de la administración. El escenario actual, el radar de Hacienda sobre el alquiler. Hablemos de datos para despertar la conciencia. La agencia tributaria ha cruzado este año más datos que nunca. Consumos eléctricos, fianzas en organismos autonómicos y portales inmobiliarios. La recaudación por rendimientos del capital inmobiliario no declarados o mal gestionados ha marcado un hito. Lo que veo en consulta constantemente es que el propietario se siente perseguido. Y tiene razón. En España, la regulación se ha vuelto un laberinto. Tenemos la ley de vivienda estatal, pero también realidades como la de Cataluña, con su índice de referencia de precios, y la declaración de zonas tensionadas. Lo que hoy es una realidad en Barcelona o Tarragona es el espejo donde se mirará mañana el resto de comunidades. Esta presión regulatoria no solo limita tus ingresos, complica tu fiscalidad. Muchos gestores tradicionales se limitan a restar el IBI y la comunidad, pero ignoran cómo las nuevas zonas tensionadas afectan a las reducciones por el alquiler de vivienda habitual, que han pasado del antiguo 60% a un sistema de módulos del 50, 70 o incluso el 90% en casos muy específicos de bajada de renta. Ante la presión de la ley de vivienda y la pérdida de bonificaciones en renta, muchos inversores están dejando de operar como personas físicas para profesionalizarse a través de una sociedad patrimonial. Si el rendimiento de tus alquileres te está llevando a pagar un tipo marginal del 40-50% en el IRPF, quizás tu problema no es el alquiler, sino la falta de una estructura societaria. El episodio Sociedad Patrimonial o Holding te ayuda con esto, te lo dejo aquí arriba. El gasto fantasma o la amortización del 3% es aquí donde más dinero se está regalando. El gasto que el 80% de los propietarios olvida incluir es la amortización del inmueble. Hacienda te permite deducir cada año el 3% del mayor de estos dos valores, el coste de adquisición sin contar el suelo o el valor catastral de la construcción. ¿Qué significa esto en la práctica? Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Imagina que compraste un piso por 200.000 euros. Si el valor de la construcción representa el 70%, puedes deducir 4.200 euros cada año de tu base imponible. No es dinero que sale de tu cuenta bancaria, es un apunte contable que reduce tu beneficio fiscal. Si tu tipo marginal es del 30%, estás dejando de pagar más de 1.200 euros en impuestos al año por un solo piso. Lo que veo en los clientes con los que trabajo es que sus gestores anteriores no aplicaban esto por miedo a que el valor del suelo estuviera mal calculado o simplemente por desidia. En asesoría y consultoría Fénix, este es el primer punto de nuestro checklist: recuperar tu liquidez a través de la amortización acumulada no prescrita. Pero cuidado, porque aquí es donde este gasto olvidado se convierte en una trampa mortal si decides vender la propiedad. Quiero que me prestes mucha atención ahora mismo porque lo que te voy a contar es uno de los puntos más peligrosos
en una revisión de Hacienda y que la gran mayoría de propietarios y lamentablemente también gestores desconocen por completo. Cuando tú vendes una vivienda que ha estado alquilada, tienes que calcular la ganancia patrimonial restando el valor de adquisición al valor de transmisión. Lo lógico sería pensar que el valor de adquisición es lo que pagaste en su día más los gastos de notaría y registro. Pero Hacienda tiene una regla de oro que no perdona. Al valor de adquisición hay que restarle obligatoriamente las amortizaciones mínimas que debiste haberte deducido durante los años en el que el piso estuvo alquilado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que aunque tú no te hayas deducido ni un solo euro de amortización en tus declaraciones de renta anuales, por descuido o mala gestión, Hacienda va a considerar que sí lo hiciste a efectos de calcular tu ganancia en la venta. Vamos a verlo con números claros para que entiendas la magnitud del desastre. Imagina que compraste un piso por 200.000 euros, con un valor de construcción del 70%, como en el caso anterior, y lo has tenido alquilado 10 años sin deducir la amortización. Si la amortización mínima anual era de 4.200 euros, para Hacienda, tu piso ya no te costó 200.000 euros, sino 158.000 euros. De los 200.000 euros iniciales habría que restarle la amortización de los 10 años. Si ahora lo vendes por 250.000 euros, tú crees que el beneficio es de 50.000 euros, pero para Hacienda tu beneficio es mayor, es de 92.000 euros. Vas a pagar impuestos por 42.000 euros de beneficio que nunca existieron en tu bolsillo, simplemente porque no aprovechaste el gasto cuando tocaba. Esto es lo que yo llamo pagar dos veces por el mismo error. Primero perdiste el ahorro fiscal cada año por no incluir el gasto y ahora pagas más impuestos en la venta por un beneficio inflado artificialmente por la norma. Es una situación que veo constantemente cuando audito carteras de nuevos clientes que vienen de gestorías tradicionales. Si ahora mismo no sabes qué porcentaje de amortización se aplicó en tu última renta o si tu reducción es del 60 o del 50%, suscríbete, dale like y comparte. Ayudarás a otro propietario a dejar de ser la hucha del Estado. Seguimos. El laberinto de los tipos de alquiler. Si crees que alquilar es simplemente poner un anuncio y cobrar por una renta, estás operando con una mentalidad de hace una década. Hoy, la fiscalidad del alquiler en España es un campo de minas, donde la etiqueta que le pongas a tu contrato puede ser tu salvación o tu ruina emocional y financiera. Vamos a desgranar los 3 escenarios donde veo más desastres en las revisiones que hacemos en el despacho. Alquiler de vivienda habitual, el fin de las certezas. Este es históricamente el modelo más protegido, pero tras la Ley de Vivienda de 2023 se ha convertido en el más complejo de gestionar. Antiguamente, todos sabíamos que había una reducción del 60% por el simple hecho de que el inquilino viviera ahí. Punto. Hoy ese 60% ha muerto. La reducción general ha bajado al 50%. Solo por eso ya estás pagando más que el año pasado. Pero, ¿y si te dijera que podrías llegar al 90%? Para eso tienes que estar en una zona tensionada y haber bajado la renta un 5% respecto al contrato anterior. ¿Y si has rehabilitado la vivienda? Podrías optar al 70%. El problema es que muchos gestores, por no complicarse la vida o por no estudiar la letra pequeña de la ley, aplican el 50% por defecto. Te están haciendo perder un 40% de bonificación fiscal por pura desidia. Pero ojo, el peligro inverso es peor, aplicar una reducción alta sin cumplir los requisitos de zona tensionada o de nuevo contrato. Mención especial merece Cataluña, que es el laboratorio de pruebas de España. Aquí, la regulación es tan específica y agresiva que dedicaré un episodio exclusivo a desgranar cómo sobrevivir al índice de referencia y a las zonas tensionadas catalanas. Porque lo que pasa aquí es el tráiler de lo que viene para el resto del país. Alquiler de temporada y turístico. Aquí entramos en el terreno de la rentabilidad rápida, pero también del control absoluto. En el alquiler turístico y de temporada no hay reducciones. Tributas por el rendimiento neto, ingresos menos gastos. El dolor real que veo en consulta no es el impuesto en sí, sino la sanción. Muchos inversores intentan disfrazar un alquiler turístico como si fuera de temporada.
o uno de temporada como si fuera vivienda habitual para intentar rascar esa reducción. Hacienda ya no es tonta, ahora casa por la vía de los hechos. Si el inquilino no tiene vocación de permanencia, si no está empadronado, si el contrato no justifica una causa de temporalidad real, como estudios o traslado laboral temporal, Hacienda te va a crujir y no lo hará porque te haga una inspección física, sino por el modelo 179. Las plataformas como Airbnb, Booking o incluso los registros autonómicos de fianzas cruzan datos automáticamente con la agencia tributaria. Si Hacienda ve que tu piso se anuncia por días, pero tú declaras un alquiler de larga duración, la multa por ocultación de datos y por información incorrecta puede ser superior a todo el beneficio que has sacado en un año. Alquiler por habitaciones o la zona gris que devora beneficios. Esta es la moda entre los inversores que buscan maximizar el flujo de caja, pero es donde detecto los errores más ingenuos y caros. ¿Sabías que si alquilas por habitaciones, corres el riesgo de perder el derecho a la reducción por vivienda habitual en la mayoría de los casos? Es una interpretación técnica que está ganando fuerza en los tribunales y que la mayoría de los inversores ignoran hasta que reciben la notificación. Imagina el escenario. Has alquilado por habitaciones. Has facturado 15.000 euros al año y te has aplicado una reducción del 50% pensando que solo tributas por 7.500. 2 años después, Hacienda te dice que no, que tributas por los 15.000 íntegros. De repente tu rentabilidad récord se ha esfumado en una liquidación complementaria más intereses de demora. Es un error que veo a menudo entre los inversores que se centran en el cash flow bruto, pero se olvidan del hachazo fiscal neto. El patrimonio internacional, cuando el alquiler no entiende de fronteras. Y si el laberinto español te parece complejo, hablemos de cuando tus inmuebles están fuera. Muchos de los inversores con los que trabajo han diversificado y tienen propiedades en otros países. Aquí el nivel de error es masivo. La mayoría de los gestores en España simplemente suman ese ingreso al IRPF y se olvidan de que ya has pagado impuestos en el país de origen. Si tienes un piso en otro país, seguramente existe un convenio de doble imposición. España tiene actualmente 94 convenios para evitar la doble imposición, firmados, de los cuales 88 están en vigor. No basta con informar del ingreso, hay que aplicar la deducción por doble imposición internacional. He visto casos de clientes que pagaban un 20% en el extranjero y otro 25% aquí por el mismo alquiler. Es una transferencia de riqueza de tu bolsillo a las arcas públicas por pura ignorancia técnica. Lo que hacemos con la gente con la que trabajo es aplicar la deducción por doble imposición patrimonial internacional. Calculamos cuánto has pagado fuera y lo restamos de tu cuota en España. Parece sencillo, pero requiere conocer la letra pequeña de cada convenio. Errores a evitar. El fallo más caro que detecto cuando alguien llega nuevo y pide una consulta es no documentar las mejoras y las reparaciones. Por un lado, la reparación se deduce al 100% en el año y la mejora se amortiza en varios años. Si lo haces mal, Hacienda te lo tumbará. Y recuerda, los gastos financieros de la hipoteca o de un préstamo también son deducibles, pero solo la parte de intereses. Tener inmuebles hoy en España es un deporte de riesgo visto lo visto, pero la solución no es vender y salir corriendo, la solución es profesionalizar tu fiscalidad. Necesitas claridad para saber qué estás ganando de verdad después de impuestos. Necesitas una estructura. Quizás sea el momento de saltar de persona física a una sociedad patrimonial, como vimos en episodios anteriores. Solo con orden podrás asegurar el crecimiento de tu cartera y finalmente alcanzar esa libertad financiera que el ladrillo promete, pero que la mala fiscalidad te quita. La mayoría de propietarios creen que todo está bien, hasta que aparecen los errores más caros en forma de requerimiento o de rentabilidad perdida durante años. Si tienes varios inmuebles activos fuera de España o te afecta la regulación de Cataluña, esto es el tipo de situación que conviene revisar con calma. No improvises con tu patrimonio inmobiliario. Te dejo los datos de contacto.
en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.